En México, el narcotráfico ha sido un tema que ha capturado la atención de la población y los medios de comunicación. Las historias de los carteles de la droga, sus líderes y sus operaciones clandestinas han dejado a muchos con la boca abierta. Desde los lujosos estilos de vida de los capos hasta las violentas disputas territoriales entre bandas rivales, el mundo del narcotráfico en México es como una telenovela llena de giros inesperados y traiciones. A pesar de los esfuerzos de las autoridades mexicanas por combatir este problema, el narcotráfico sigue siendo una industria multimillonaria que deja a su paso una estela de corrupción y violencia. Las historias de Narco Junior, sicarios y operativos encubiertos mantienen a la audiencia en vilo, mientras se desentraña una red de intriga y engaños que parecen sacados de una película de Hollywood. Aunque el narcotráfico en México sigue siendo un tema delicado, no se puede negar que ha capturado la imaginación de muchos, convirtiéndose en una verdadera saga que parece no tener fin. En el cartel de los Zetas en México, se presenta una organización criminal que impacta por su brutalidad y violencia extrema. Los miembros de este grupo se caracterizan por utilizar métodos despiadados para mantener el control de territorios y enfrentarse a rivales en su lucha por el poder. Con una presencia intimidante y una reputación temible, los Zetas imponen su ley a través de amenazas, extorsiones y actos de violencia que dejan atónitos a quienes se enfrentan a ellos. Su capacidad para infundir miedo y sembrar caos en la sociedad los convierte en uno de los carteles más peligrosos y poderosos de México. Omar Treviño Morales, el Z42. Omar Treviño Morales fue un líder del crimen organizado en México, siendo uno de los principales cabecillas del grupo delictivo conocido como los Zetas. También era conocido como Z42, debido a su posición jerárquica en la organización criminal. Nació en el estado de Nuevo León en 1974, y desde muy joven se involucró en actividades ilícitas. Se unió a los Zetas en la década de los años 90, cuando esta organización criminal era el brazo armado del Cártel del Golfo. Treviño Morales ascendió rápidamente en la jerarquía de la organización, gracias a su inteligencia y habilidad para comandar a sus sicarios. Con el tiempo, se convirtió en uno de los líderes más influyentes y peligrosos del mundo del narcotráfico en México. Bajo su liderazgo, los Zetas se expandieron por todo el territorio mexicano, cometiendo una serie de crímenes atroces que sembraron el terror en la población. Treviño Morales era conocido por su crueldad y violencia desmedida, lo que le valió una reputación sanguinaria entre sus enemigos y aliados por igual. En 2013, las autoridades mexicanas lograron capturar a Omar Treviño Morales en la ciudad de Monterrey, poniendo fin a una intensa búsqueda que duró varios años. Su detención fue considerada como un golpe importante contra el crimen organizado en México, y se le acusó de múltiples delitos relacionados con el tráfico de drogas, extorsión y secuestro. Tras su captura, Treviño Morales fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en México, donde permaneció recluido durante varios años. A pesar de su encarcelamiento, su influencia en el mundo del narcotráfico continuó siendo una amenaza para la seguridad pública en el país. En 2018, Omar Treviño Morales fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado. Su juicio fue uno de los más mediáticos en la historia de la lucha contra el narcotráfico en América Latina, y su condena a cadena perpetua fue considerada como un triunfo para las autoridades estadounidenses. A lo largo de su vida delictiva, Omar Treviño Morales acumuló una fortuna incalculable gracias a sus actividades ilícitas, convirtiéndose en uno de los criminales más ricos y poderosos de México. Su imperio criminal abarcaba desde el tráfico de drogas hasta la extorsión y el secuestro, dejando un rastro de destrucción a su paso. A pesar de su detención y condena, la figura de Omar Treviño Morales sigue siendo un símbolo de la brutalidad y violencia asociada con el mundo del narcotráfico en México. Su legado como líder de los Zetas perdurará en la memoria de aquellos que fueron víctimas de su crueldad y despiadada ambición. La captura de Z42 representó un golpe significativo para el crimen organizado en México, debilitando la estructura de los Zetas y poniendo fin a la brutalidad que caracterizó su reinado de terror en el país. A pesar de los esfuerzos de sus seguidores por mantener el control, la desarticulación de la organización criminal parecía inevitable. Omar Treviño Morales pasó sus últimos años en prisión, cumpliendo una condena que lo mantuvo alejado de las calles y de la actividad criminal que lo había convertido en uno de los criminales más temidos de México.
Su encarcelamiento marcó el fin de una era de violencia desenfrenada y corrupción que había marcado la historia del narcotráfico en el país. La captura y condena de Z-42 fueron consideradas como una victoria para las autoridades mexicanas y estadounidenses, que habían trabajado en conjunto para desarticular la red de los Zetas y llevar a sus líderes ante la justicia. La cooperación internacional fue clave para lograr este objetivo, demostrando que la lucha contra el crimen organizado requería de un esfuerzo conjunto y coordinado entre diversos países. El juicio de Omar Treviño Morales fue un proceso largo y complejo, que puso en evidencia la magnitud de sus crímenes y el impacto devastador que tuvo en la sociedad mexicana. Su condena a cadena perpetua fue recibida con alivio por las víctimas y sus familias, quienes finalmente encontraron un poco de justicia y paz después de años de sufrimiento. La figura de Z-42 continuará siendo un recordatorio de la brutalidad y violencia que caracterizó al mundo del narcotráfico en México, y de la lucha constante de las autoridades por mantener la seguridad y la paz en el país. Su legado de destrucción y muerte se mantendrá vivo en la memoria de aquellos que sufrieron las consecuencias de sus acciones criminales. La captura de Omar Treviño Morales fue un hito importante en la historia de la lucha contra el crimen organizado en México, demostrando que la justicia eventualmente alcanzaría a aquellos que sembraron el terror en la sociedad. Su detención fue un mensaje claro de que ningún criminal está por encima de la ley, y que tarde o temprano tendrán que rendir cuentas por sus acciones. A pesar de su encarcelamiento, Z-42 continuó siendo una figura influyente dentro del mundo del narcotráfico, siendo admirado por sus seguidores y temido por sus enemigos. Su legado como líder de los Zetas perdurará en la memoria de aquellos que vivieron bajo su dominio, recordando el terror y la violencia que marcó su reinado. La captura de Omar Treviño Morales fue un logro significativo para las autoridades mexicanas y estadounidenses, que trabajaron arduamente para desmantelar la estructura criminal de los Zetas y llevar a sus líderes ante la justicia. Su arresto marcó el comienzo del fin de una era de violencia desenfrenada y Heriberto Lazcano el Lazca. Heriberto Lazcano, también conocido como el Lazca, fue un temido líder del cártel de los Zetas, una de las organizaciones criminales más violentas de México. Nacido en Apan, Hidalgo en 1974, Lazcano creció en un ambiente de pobreza y violencia en el que pronto se vio tentado por los beneficios que ofrecía el narcotráfico. Lazcano se unió al ejército mexicano en la década de 1990, donde recibió capacitación en tácticas militares y combate. Sin embargo, en algún momento decidió desertar y unirse a las filas de los Zetas, convirtiéndose en uno de los fundadores de la organización. Con su experiencia militar, Lazcano pronto ascendió en las filas del grupo, convirtiéndose en uno de los líderes más poderosos y sanguinarios. Durante su tiempo en los Zetas, Lazcano supervisó actividades ilegales como el tráfico de drogas, armas y personas, así como el secuestro y la extorsión. Bajo su liderazgo, los Zetas se ganaron una reputación por su brutalidad y su disposición a utilizar la violencia para imponer su voluntad. Lazcano fue responsable de la expansión de los Zetas a nivel nacional e internacional, estableciendo alianzas con otros grupos criminales y llevando a cabo operaciones en varios países de América Latina y Europa. Su nombre se convirtió en sinónimo de terror y su rostro era uno de los más buscados por las autoridades mexicanas. En 2012, Lazcano fue abatido por las fuerzas de seguridad mexicanas en un operativo en Coahuila, poniendo fin a la vida del despiadado líder de los Zetas. Su muerte fue considerada un golpe importante para la organización, aunque los Zetas continuaron operando bajo el liderazgo de otros miembros de la organización. A pesar de su muerte, el legado de Lazcano como uno de los capos más temidos de México perduró en la memoria de aquellos que sufrieron a manos de los Zetas. Su vida estuvo marcada por la violencia y la crueldad, dejando a su paso un rastro de destrucción y sufrimiento en las comunidades que fueron víctimas de sus crímenes. El nombre de Heriberto Lazcano quedó grabado en la historia del narcotráfico en México como uno de los capos más sanguinarios y poderosos que han existido. Aunque su vida estuvo llena de criminalidad y violencia, su muerte marcó el fin de una era oscura para aquellos que sufrieron bajo el yugo de los Zetas. El legado de Lazcano continuó vivo en la memoria de aquellos que perdieron a sus seres queridos a manos de los Zetas y en las comunidades que fueron devastadas por la violencia del cártel. Su muerte fue recibida con alivio por muchos, pero también dejó un vacío de poder que otros miembros de la organización buscaron llenar. A pesar de su despiadada reputación, Lazcano fue también un hombre que alguna vez tuvo una familia y una vida fuera del mundo del crimen.
Su infancia en la pobreza y la violencia de su entorno pueden haber contribuido a moldear su destino como líder de los Zetas, pero también revelan la complejidad de las motivaciones detrás de sus acciones. En última instancia, la vida de Heriberto Lazcano fue una historia de poder, violencia y crueldad, que tuvo un impacto devastador en la sociedad mexicana y en aquellos que tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino. Su muerte puede haber marcado el fin de su reinado de terror, pero el legado de los Zetas y de su líder sanguinario continuó resonando en las calles de México durante muchos años después de su desaparición. Hoy en día, la memoria de Heriberto Lazcano se mantiene viva en la historia del narcotráfico en México, recordando a las generaciones futuras los horrores de la guerra contra las drogas y las consecuencias devastadoras de la violencia criminal en la sociedad. Su nombre sigue siendo sinónimo de criminalidad y brutalidad, un recordatorio de los peligros que enfrenta México en su lucha contra el crimen organizado. Miguel Treviño Morales, el Z40. Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z40, nació el 18 de noviembre de 1970 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Desde temprana edad, se vio envuelto en el mundo del crimen organizado. Se unió al Cartel del Golfo, donde rápidamente ascendió en las filas, debido a su astucia y brutalidad. Treviño Morales fue responsable de dirigir una de las facciones más violentas del Cartel del Golfo, conocida como los Zetas. Bajo su liderazgo, los Zetas se convirtieron en uno de los carteles más poderosos y sanguinarios de México, involucrándose en el tráfico de drogas, armas y personas. En 2013, Treviño Morales fue capturado por las autoridades mexicanas en un operativo en Nuevo Laredo. Fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos relacionados con su actividad criminal. Durante su tiempo en prisión, Treviño Morales mantuvo una reputación de ser un líder implacable y despiadado, manteniendo el control sobre su organización desde detrás de las rejas. Se rumorea que ordenó ejecuciones y secuestros desde su celda. En 2018, Treviño Morales fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. A pesar de estar tras las rejas, su influencia y legado en el mundo del crimen organizado continúan siendo fuertes, y los Zetas siguen siendo una fuerza a tener en cuenta en el mundo del narcotráfico. Su carrera criminal estuvo marcada por una brutalidad incomparable y una sed de poder desmedida. Se le atribuyen decenas de asesinatos y actos de violencia extrema en su búsqueda por mantener el control sobre su territorio y su organización. Treviño Morales se convirtió en uno de los criminales más temidos y buscados de México, y su nombre se asoció con un sinfín de atrocidades y terror en la región. Su figura era sinónimo de violencia y crueldad. A lo largo de su vida, Treviño Morales se rodeó de un círculo de leales seguidores, dispuestos a hacer cualquier cosa por él. Sus hombres lo seguían ciegamente y cumplían sus órdenes sin cuestionarlas, lo que le permitía mantener un control férreo sobre su organización. A pesar de su captura y posterior condena, la influencia de Treviño Morales en el mundo criminal no ha disminuido. Los Zetas continúan operando en México y en otros países de América Latina, manteniendo su estatus como una de las organizaciones criminales más poderosas de la región. La historia de Treviño Morales es un claro ejemplo de la brutalidad y el poder que pueden alcanzar ciertos líderes del crimen organizado. Su ascenso meteórico y su caída aún más vertiginosa son un recordatorio de los peligros y consecuencias de involucrarse en el mundo del narcotráfico y la violencia. A lo largo de su trayectoria delictiva, Treviño Morales se labró una reputación de ser un líder despiadado y sin escrúpulos, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener su posición y su poder en el mundo criminal. Su legado como uno de los criminales más notorios de México perdurará por mucho tiempo, y su nombre seguirá siendo recordado como sinónimo de violencia y brutalidad en el mundo del crimen organizado. A pesar de estar encarcelado, Treviño Morales sigue siendo una figura influyente en el mundo criminal, con muchos de sus seguidores y cómplices aún activos en el mundo del narcotráfico y la delincuencia organizada. Su vida estuvo marcada por la violencia y la crueldad, pero también por la astucia y la inteligencia para eludir a las autoridades y mantener el control sobre su organización criminal. Treviño Morales se convirtió en un símbolo del mal y la corrupción en México, y su captura y condena fueron celebradas como un importante golpe contra el crimen organizado en la región. A pesar de haber sido condenado a cadena perpetua, la sombra de Treviño Morales sigue proyectándose sobre el mundo del narcotráfico en México, donde su legado y su influencia continúan siendo palpables.
Su carrera criminal estuvo marcada por la brutalidad y la violencia, pero también por la ambición desenfrenada y la determinación inquebrantable de alcanzar el poder y el control a cualquier costo. La historia de Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, es un recordatorio sombrío de los extremos a los que puede llegar la ambición y la sed de poder en el mundo del crimen organizado. Su vida y su legado son un testimonio de los peligros y las consecuencias de involucrarse en el oscuro mundo del narcotráfico y la violencia. Si te gustó el vídeo, dale me gusta, así me apoyarían a crecer en YouTube, suscríbete a mi canal y activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Adiós, y hasta la próxima.